Muy importante, muy delicado, de suma importancia, es menester que hablemos de esto, aleluya. Pero ¿por qué les hago un comentario del capítulo 32? Israel vio la gloria de Dios. Israel, luego de 400 años, si mal no lo recuerdo, de esclavitud, 400 años de esclavitud en Egipto, ¿estoy bien? Si no me equivoco, estuvo 400 años en Egipto y clamaron, y Dios vio el dolor y la esclavitud de su pueblo. Entonces Él levanta a Moisés, algo que ya había sido profetizado. Dice que lo va a buscar al desierto, ese famoso encuentro que Dios tiene con Moisés. Ahí algo está sonando, o bajito. Y Dios le dice a Moisés: he visto la necesidad de mi pueblo, he visto el dolor, la aflicción. Entonces Dios levanta a este hombre de Dios y lo manda a hablar con el faraón y a decirle con toda autoridad: libera a mi pueblo. Dios levanta a este hombre, saca a Israel de Egipto con mano poderosa, dice la Escritura. Dice que las plagas fueron tremendos, las langostas, las ranas, los tumores que le aparecieron, hasta lo peor, el agua se convirtió en sangre, y lo peor, la muerte de los primogénitos. Con mano poderosa Dios saca a Israel, ¿sí?, de esa esclavitud. Pero ¿qué sucede? Me encanta la musiquita, pero muchas gracias. Dentro de poco veo los pajaritos. Está buenísimo, pero me distraigo, me puedo escuchar. Les decía, con mano poderosa Dios saca a Israel. Y aún en el desierto, cuando ellos iban huyendo, una columna de fuego iba delante, cuidándolos aún en la oscuridad, y una nube cuando era de día les protegía del sol. Dicen que en el desierto llega a 40, 50 grados de calor, y en la noche las temperaturas son bajo cero. Entonces esa columna de fuego les daba calor y esa nube les protegía del sol, pero también les guiaba por donde tenían que ir. Llegaron frente al mar, el mar se abrió, ¿se acuerdan de esa parte? Una cosa tremenda, se formaron muros. Les recomiendo el dibujito, El Príncipe de Egipto, está espectacular, muestra ese momento, es algo tremendo. A uno se le eriza la piel cuando lo ve, y eso que es solo un dibujito. El pueblo pasa en seco, llega al otro lado. Ahí está la famosa canción, ¿sí?, que escribe la hermana de Moisés. Comienzan a danzar con panderos, la liberación gloriosa. Nosotros cantamos un corito de hace años, los carros del faraón, ¿se acuerdan? Y luego comienzan a caminar por el desierto, y en el desierto Dios continúa mostrando su mano, porque no tenían para comer. Dios manda el maná, llovía pan literalmente. Cuando se hartaron del pan, quisieron carne, Dios manda codornices. Cuando llegaron a un lugar donde el agua era amarga, se quejaron, cortaron un árbol, si no me equivoco, cortaron el árbol, y el agua se convierte en dulce, se podía tomar. Luego aún milagros como la peña de Oreb, ¿se acuerdan? Cuando sale agua, eso ya fue más al final. Pero en definitiva vieron milagros, vieron el poder de Dios en grandes cosas. Pero ahí en el capítulo 32, cuando Dios le dice a Moisés que subiera al monte Oreb, que que llevara las tablas, ¿sí?, y él iba a escribir en las tablas con su propio dedo, ¿qué sucede? Dice que el pueblo va y le dice a Aarón, no sabemos qué ha pasado con Moisés. Moisés estuvo 40 días allá arriba, nadie sabía, había pasado ya un mes, nadie sabía qué había pasado con Moisés, creían que estaba muerto. Y después de haber visto la gloria y el poder de Dios, ¿qué le dicen a Aarón? Haznos un becerro, haznos un Dios como las demás naciones. Se olvidaron de todo el poder de Dios. Y entonces, ¿qué dijo Aarón? Entonces denme todos los zarcillos, las caravanas, todo lo que es de oro, de plata. Lo fundieron e hicieron un becerro, y allí le adoraron. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Rapidito cambiaron. ¿Saben cuántas veces hemos visto acá? Hemos visto gente que ha sido sanada de cáncer. Hemos visto gente que ha recibido milagros.
Y rápido se olvidan del milagro. Rápido se olvidan de lo que Dios hizo por ellos. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Uno no entiende. Cuando uno lee la Escritura, vemos que en la Escritura ya esto estaba sucediendo. Ya en la Biblia, en el libro de Éxodo, nos dice de que ese pueblo era un pueblo de dura cerviz. Y es ahí donde Moisés comienza a interceder por su pueblo. Y es ahí donde llegamos al capítulo 33. Léalo conmigo, por favor. Jehová dijo a Moisés: anda, sube aquí. Vamos al capítulo 33, pero vamos a leer los últimos dos versículos, verso 34. El capítulo 32, verso 34. Vamos a ir hacia atrás, así le entienden. Ve pues ahora, Dios le dice a Moisés: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Bueno, está ahí. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, y al eteo, y al fereceo, al heveo, y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda, miraban en pos de Moisés hasta que él se entraba en el tabernáculo. La columna de humo de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Moisés le está diciendo a Jehová, ponga atención: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, Moisés, ¿verdad?, que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y luego continúa una oración íntima de Moisés. Pero pónganme la atención un instante. ¿Qué sucedió con el pueblo? Digan conmigo: perdieron la presencia. Ahora hay iglesias que son iglesias de Dios,
Que como dijo el Señor a Moisés, mi ángel irá contigo y delante de ti sacaré al amorreo, al eteo, al ebeo y a todos los eos. Pero la presencia de Dios no irá contigo. Ahora cuando no lo leímos, en el 32 a Moisés comienza a interceder y le dice: ¿qué dirán los egipcios que trajiste a tu pueblo para destruirlo aquí en el desierto? Y comienza a interceder y comienza a interceder. Interesante es esa conversación, ¿no? Solo Moisés, un hombre tremendo de Dios, un intercesor como ningún otro, se puso delante de Dios e intercedió por el pueblo. Luego Dios le dice: ve, haz lo que ya he dicho. Dios quería destruirlo, le dijo: quítate del medio, yo destruiré a Israel y de ti haré una gran nación. Pero ahí Moisés comienza a interceder. Entonces, ¿qué sucede luego? Le dice: bueno, ve, pero te envío un ángel. Y todo el pueblo entró en luto porque dijo: no nos vamos a mover sin la presencia. Y Moisés comenzó a decirle: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de este lugar. Y esta es la oración que como pastor yo quiero hacer: Señor, si tu presencia no ha de moverse con nosotros, no nos muevas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué Israel perdió la presencia? Porque creó un becerro, comenzó a adorar otra cosa. Y dice la Escritura que ¿cómo se cumple toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando en tu corazón lo primero no es Dios? Cuando adoras más un trabajo, un ser querido, una esposa, un hijo o cualquier otra cosa, entonces no se está cumpliendo. A veces no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, sino que desgastamos nuestras fuerzas en otras cosas. Son necesarias y son importantes, claro que sí, pero Dios no es lo primero. Y cuando queremos ver en nuestra casa, en nuestra familia, tenemos un becerro, estamos adorando a otro Dios, y la presencia de Dios se ha ido de una casa, se ha ido de la familia. Y muchas veces ha sucedido que la presencia de Dios se retira de una iglesia. No lo vamos a permitir. Eso no lo queremos. Lo que queremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, que la presencia de Dios vaya con nosotros donde quiera que vayamos, a donde vayamos. Busque conmigo Salmo 51, por favor. Salmo 51. Luego de que David peca con Betsabé, escribe este salmo y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Y continúa la oración. Cuenta la Escritura que cuando Natán se le presentó y le hace toda la historia de la oveja, ustedes lo recuerdan y lo saben, ¿verdad? Y entonces le dice: ese hombre, cuando declara el juicio, a ese hombre es digno de muerte, dice David. Y entonces el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Cuando él se da cuenta de su pecado, se tira al piso, rompe las vestiduras y comienza a decirle: Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Quiero aclararle, era el rey de Israel, un rey muy importante, porque Israel comenzó a tomar territorio y a vencer donde quiera que iba. Entonces todos los pueblos temían a Israel y David había creado gran fama, se convirtió en un rey muy importante, de los más importantes en ese tiempo y en esa época. Ese rey poderoso,
que tenía el corazón de Dios, porque era conforme al corazón de Dios, se tiró al piso delante de sus súbditos, delante de los sirvientes, delante de todo el mundo, rasgó su vestidura y comenzó a decir: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ten misericordia, perdona mis pecados, Espíritu noble me sustente, Señor, no mires mi maldad. Y comenzó a clamar. ¿Qué era lo que le importaba a David? Digan conmigo: la presencia de Dios. Eso es todo lo que a ti y a mí me tiene que importar, que la presencia de Dios esté con nosotros. Gracias, Señor, por sus bendiciones, gracias por los testimonios, gracias por los milagros, pero lo que nos tiene no sé, el corazón se nos tiene que derramar por la presencia de Dios. Busque conmigo Isaías, capítulo 2. Isaías. Capítulo 2, verso 10. Recién cantábamos: escóndeme en el lugar secreto, ¿verdad? Transfórmame, cámbiame. Miren lo que dice Isaías, capítulo 2, verso 10. Dice así: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La iglesia tiene que aprender a meterse en la peña, a esconderse en el secreto de Jehová. Y Jesús lo hizo muy claro: en tu casa, en tu cuarto, cerrada la puerta de tu dormitorio, allí habla con el Señor. Habla en secreto. El que se humilla será enaltecido. El que en lo secreto busca y clama y aún declara las bendiciones de Dios en público será recompensado. Pero Dios busca gente que sepa estar en el secreto. ¿Por qué Dios escogió a David? Porque David, allá en el campo, olvidado de su padre, de su madre, dicen los teólogos que seguramente sería una cana al aire. Y por lo que dice David: en pecado me formó mi madre. Y de los hijos, cuando vino el profeta a ungir al rey, le dijo al padre: trae a tus hijos. Trajo a todos sus hijos, pero a David no lo trajo. Basado en eso se cree que David no era hijo legítimo de su padre. Y aquí en el 51 acabamos de leer que David decía: en pecado me formó mi madre. Se cree de que no era hijo del padre, sino que era su padrastro. No está muy claro ese tema. Pero Dios mandó a llamar a este joven que estaba olvidado, apartado de toda la familia. Lo mandaban al campo, a varios kilómetros tal vez, a cuidar los rebaños, a cuidar las ovejas. A ese Dios mandó a llamar. Y cuenta la palabra que él tocaba el arpa. Y hay muchos salmos que fueron escritos. ¿Sí? David, el que cuidaba las ovejas, dice que era pequeño, lindo. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios somos lindos? ¿Verdad? Pero olvidado de su familia. Pero tenía una cualidad: era conforme al corazón de Dios. Él adoraba a Dios en lo íntimo. Y ese chiquito que supo hacerle frente a los leones y a los osos, cuando la cosa se puso fea para Israel, también le hizo frente a ese gigante. ¿Qué hizo que ese chiquito que hacía pedazos los osos, agarraba a los leones con su propia mano y tenía una fuerza como tal vez la de Sansón, defendía las ovejas? Él no se basaba en que él era poderoso, porque para nada. Se basaba en la presencia de Dios. Así como Sansón tenía esa cualidad, un hombre muy fuerte. Mire que a Superman no lo crearon ahora, ya estaba en la Biblia. Sansón era un superhombre con una fuerza extraordinaria, pero la diferencia era la presencia de Dios. Estaba ungido por Dios. David tenía la presencia de Dios. Y cuando se levantó ese gigante que venía y desafiaba al pueblo de Dios,
Mándenme a alguien. Entonces él se enoja y le dice a sus hermanos: ¿quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los ejércitos de Jehová? Entonces alguien lo escuchó y le contó al rey, porque el rey dijo: le doy mi hija, le doy dinero, perdono las deudas de su familia, al que venga a hacer frente. Y no había ningún valiente, y el tipo salía todos los días a desafiar. Se cree que más o menos tenía como 3 metros, así que imagínense, si yo tengo casi 2 metros, agréguele 1 metro más. ¿Sí? Una cosa bastante grande. Algunos dicen 3 metros, 3 metros y medio. La cosa es que era gigante el tipo, un hombre de guerra, musculoso. Imagínense esas películas, ¿no? Y este chiquito fue y le dijo, el rey le dio toda la coraza y el tipo no podía moverse de tan pesado que era. Eso muestra que era chiquito. Y él le dijo: no te preocupes, rey, yo con mis manos destrozo oso. Y él fue y se paró delante. El gigante le dijo: ¿qué soy yo? ¿Acaso un perro para que me manden esto? ¿Y qué le dijo David? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no se basó en su fuerza, se basó en las fuerzas de Dios, en la presencia de Dios. Y eso solo lo puede decir alguien que tiene intimidad, alguien que sabe en quién confía. Dice la Escritura: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Él no se hacía el guapo porque era guapo, no era uruguayo. Él se hacía el guapo porque había uno más grande que él. Él sabía que no venía solo, sino que él venía con la presencia del Dios Todopoderoso. Esa presencia fue la que le dio la diferencia. Esa presencia, hermano, usted necesita la presencia de Dios para vencer los gigantes que se le están levantando. Usted tiene que tener la presencia de Dios, si no, no puede vencer esos gigantes. Usted tiene que asegurarse de tener la presencia de Dios. Tenga temor de Dios. Y quiero decirle que si hay becerros en su corazón en esta noche, hoy hay que sacrificarlos, hay que destruirlos, hay que romper esos becerros. Decía Isaías: métete en la peña, métete en la peña, métete en el secreto, métete en el secreto. Vamos a leer algún versículo más. Primera de Reyes 18:15, este profeta poderoso de Dios. Primera de Reyes 18:15. ¿Lo tiene? Dice así: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Diga conmigo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Usted puede decir lo mismo? Usted tiene intimidad con Dios. Usted puede decir: yo estoy en la presencia de Dios. ¿Qué es estar en la presencia? Es una buena pregunta. Usted, podemos decir que acá todos estamos presentes, ¿sí? Pero yo entiendo, yo me imagino a un rey, y quien entraba a su presencia era alguien que venía y se presentaba delante del rey para hablar. Alguien, si yo quiero, cuando usted dice quiero hablar contigo en persona, o venía a mi presencia, es alguien, parate, es alguien que viene y se te presenta así de frente. Estoy en tu presencia, estoy de frente. Muchas gracias. Estás en su presencia. Ahora, si yo estoy, él está ahí y yo estoy por acá, él está presente en la misma habitación, pero no estoy en su presencia. Yo necesito venir a su presencia. Iglesia, necesitamos venir a su presencia. Y no solo eso, párate, ahora mirá de la hacia allá. Estar en la presencia. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él, cuando hablaba, el profeta declaraba una palabra o hacía algo, él sabía que detrás de él había uno más grandote que él. Muchas gracias. Vieron que la altura a veces sirve para dar algún ejemplo, ¿no? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces usted, cuando tiene algún problema, usted pueda decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy.
Usted tiene que aprender a vivir en la presencia de Dios. Iglesia, tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. Pero hay cosas que están destruyendo tu intimidad, tu vida con Dios. Hay cosas que te hacen perder la presencia de Dios. Vamos a leer Salmos 88:2. Salmo 88:2. ¿Encontraron? Qué bueno, yo no. Dice así: llegue mi oración, ¿a dónde? Inclina tu oído a mi clamor. Tu oración tiene que llegar a la presencia de Dios. Dice la Escritura, esposos, no recuerdo bien la palabra, acerca de no discutan con sus esposas no recuerdo, para que sus oraciones no tengan obstáculos, dice. A veces nuestras oraciones nos llegan a la presencia de Dios por discusiones o falta de respeto, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Discutir, ¿quién no discute? Todos discutimos, ¿verdad? Alguna vez y tenemos diferencia. Pero cuando hay una discusión, usted puede tener un cruce de palabras, pero no faltarse al respeto. No se falte respeto. No denigre. Dice que el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se envanece. No es jactancioso. Si usted quiere la presencia de Dios en su casa, comience respetando a las personas con las que usted vive. Voy de vuelta. ¿No entendieron? Si usted quiere la presencia de Dios en su casa, comience respetando al prójimo, la persona con la que usted vive. Si usted le falta respeto, la denigra, entonces usted nunca va a tener la presencia de Dios en su casa. Si el altar en su casa lo tiene el televisor, la presencia de Dios no estará en su casa. No sé si usted me está entendiendo. Es tiempo que la presencia de Dios vaya a tu casa. Hay oraciones que no llegan a su presencia porque tienen obstáculos. Dios dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es tiempo de hacer lo que el Señor nos manda hacer. Es tiempo de escuchar su voz. Y Él escuchará nuestro clamor, inclinará su oído y va a escuchar nuestra oración, va a escuchar nuestro clamor. Es tiempo de que la presencia de Dios nos llegue a nuestra casa. Ya que estamos en Salmo 139:7. 139:7. Es muy conocido este salmo. Oh Jehová. Perdón. 139:7. Una hoja más. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Recuerda, no hay donde esconderse de su presencia. No hay donde esconderse. En todo lugar sabemos que está la presencia de Dios. Pero no es lo mismo que la presencia de Dios sabemos que está ahí, a que la presencia de Dios esté conmigo. Vivir bajo su presencia. Como yo les dije, yo puedo estar en una misma habitación y no es lo mismo que estar en una misma habitación y sabemos que estamos todos presentes, a vivir en la presencia de Dios, a estar bajo su presencia, bajo su autoridad, bajo su señorío. Que su presencia habite en mi casa, se manifieste. Como David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo podría ser quitado. O sea, como lo ora David, podía haber sido quitado. Y tal vez había sido quitado. Su conciencia se había cauterizado. Se cree que pasaron como 2 años después de haber matado al esposo de Betsabé. 2 años. Y luego de 2 años aparece el profeta y le declara su pecado. Y recién ahí reacciona de lo que había hecho. No recuerdo bien cuánto tiempo, pero sí sé que había pasado un buen tiempo. Y luego el bebé murió.
Siempre hay consecuencias de nuestro pecado, pero a Él le interesó sobre todas las cosas, la presencia de Dios. 1 Samuel 2:18. El profeta decía: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. 1 Samuel capítulo 2 verso 18. Allí dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod y de lino. El profeta Samuel, tremendo profeta, como nunca antes se conoció en Israel. Fue el que ungió al primer rey y al segundo rey. Sí, fue el que ungió a Saúl y luego el que ungió a David. Ahora este profeta, ya de niño, ministraba en la presencia de Dios. Hay gente que muchas veces ministra y no lo hace en la presencia de Dios. No está viviendo bajo la presencia de Dios. Y eso a veces es un pecado. Dice la Biblia: fuego extraño. No traigáis fuego extraño. Los que danzan, los que ministran, no traigan fuego extraño al altar, sino que vivamos en su presencia. Sí es posible, sí es posible. ¿Qué trae su presencia? Wow. Salmo 21:6, Salmo 16:11, Hechos 2:28. Vamos a leer Salmo 21:6. Dice: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu. Decirle que está a tu lado: ¿estás amargado? Te falta la presencia de Dios. Ahora mira al del otro lado, decirle: ¿estás afanado? ¿Estás nervioso? Te falta la presencia de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Miren a los aves del cielo, los lirios del campo. ¿Por qué se afanan? ¿Qué dijo Pablo? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ayuno y ruego. Filipenses. ¿Por qué te afanas? Te falta la presencia. Tienes que descansar, tienes que confiar en Él. Sí, que Él tome el primer lugar. Entregarle al Señor tus problemas, tus debilidades. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, y cuando uno quiere arreglar sus problemas está siendo soberbio. Pero cuando uno viene humildemente: Señor, no puedo con esto, te lo entrego, echad sobre Él vuestras ansiedades, tú te estás humillando. Y el que se humilla, tenemos que aprender a humillarnos. Vamos a leer Salmo 16:11, ya que estamos en Salmos. Y alguien léame Hechos 2:28. Yo leo el Salmo 16 y alguien me lee Hechos 2:28. 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay, diga conmigo, plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dice: wow, ¿cuántos quieren comer de esas delicias? Vivirlas, disfrutarlas. Gozo en su presencia. Deleítate a sí mismo y Él. Iglesia, aprende a disfrutar, a deleitarte, a conocer la presencia de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:28? Amén. Salmo 140:13. Hay muchísimos versículos al respecto, estamos viendo algunos más. 140:13 dice lo siguiente: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán. Díganme, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Qué es un justo? ¿Alguien que se porta bien? ¿Alguien que hace los deberes? ¿Que no peca, no fuma, no toma? ¿Qué es un justo? ¿Qué ha sido? Justificado.
y somos justificados por la sangre del Cordero. Así que si usted ha sido comprado con la sangre del Cordero, usted es un justo. Y los justos, ¿qué dice? 140:13. Yo sé que Jehová tomará a su cargo, 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. O sea que si usted es justo, gloria a Dios, pero viva rectamente. Sea recto y vivirás en su presencia. Vivirás en su presencia. Eso es tremendo. ¿Cuántos versículos? La presencia de Dios es alegría. La presencia de Dios es todo. Busque Eclesiastés 8:3. ¿Encontró? No te apresures. Perdón. Es 8:3. Acá está hablando del rey, pero realmente yo lo tomo. Acá está hablando del rey. Cuando en el verso 2 dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Y el verso 3: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala prestéis, porque Él hará todo lo que quiere. Bueno, y ahí continúa, ¿sí? Si bien está hablando de un rey natural, pero nuestro Dios es el Rey de Reyes. ¿Por qué te apuras de irte de su presencia? A veces no oramos, le mandamos telegramas. ¿Por qué te apuras en su presencia? El Señor lo que más quiere es... ¿Se acuerdan de Marta? Marta y María. Marta afanada. Pero María, ¿qué hizo? Se sentó a los pies del Maestro y se quedó con la mejor parte. Se deleitó, escuchó, recibió la palabra. Tenemos que aprender a estar en la presencia del Señor. Es como cuando el marido llega a casa con mil cosas en la cabeza, o prende la tele y la mujer le habla. ¿Qué? Se ríen porque ya les pasó. El tipo está sentado en el sofá o en la silla, pero su cabeza no está ahí, no está presente. Dale un par de cachetazos para que te vuelva así. Ay, me va a doler eso. A veces estamos en la iglesia, pero no estamos presentes. No estamos comiendo de la mejor parte. No estamos saboreando, no nos estamos deleitando en su presencia. Iglesia, tienes que aprender a deleitarte, a conocer, a estar. Dice la Escritura, a meditar en Él, a meditar en sus caminos. Es muy importante meditar en Él. Vamos a terminar Éxodo 33. Volvemos a donde empezamos. Éxodo 33. Nos quedamos en el verso vamos en el 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero ya no le dijo el Señor. Ahí en el 14 le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos quieren descanso? Amén. La presencia. La presencia te dará descanso. Pero aunque ya Dios le había dicho, él vuelve a insistir. Moisés vuelve a insistir en el 15. Y Moisés respondió:
si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabe que no escuchó? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Pame, si me acompaña, ¿dónde está? Me la robaron. O Ademar en la guitarra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia